habiendo unas protestas muy grandes, unos disturbios muy grandes en Nueva Caledonia. Nueva Caledonia es una isla, bueno, un archipiélago de islas que está creo que está en el Pacífico, sí, en el Pacífico, pero no sé qué parte del Pacífico, y forman parte de Francia, ¿no? La cuestión es que estas protestas están lideradas por los grupos independentistas, ¿no? Porque dentro de la digamos, demografía de Nueva Caledonia hay, digamos, por así decirlo, los indígenas que apuestan por una mayor autonomía, incluso independencia de Francia, y luego están pues los que pues, demográficamente pues se pueden encuadrar dentro de los que vienen de la metrópoli y luego o incluso caledonios, que es que claro, creo que se dice nueve caledonios, Los canacos. canocos, sí. Ah, vale. Los canacos son los indígenas. Eso es. Sí, digamos luego el otro extracto de la población que, bueno, pues que apoya, que a lo mejor vienen de la metrópoli, es decir, del hexágono de Francia, o que directamente, pues bueno, se posicionan dentro de Francia, ¿no? Pero bueno. La cuestión es que ha habido, a lo largo de los años, ha habido una crisis política bastante importante en Nueva Caledonia acerca de esta cuestión de la independencia o no, ¿no? Y bueno, se produjeron, digamos que se llegó a un acuerdo entre el gobierno central, entre París y el gobierno entonces de Nueva Caledonia para realizar 3 referéndums de independencia, ¿no? Los 2 primeros los ganó el no a la independencia y el tercero lo ganó también el no a la independencia, pero con un margen de un 80%. ¿Qué ocurrió? Que lo que este resultado tan grueso, tan grande, viene provocado por el boicot que hicieron los canacos, es decir, los indígenas, los proindependentistas, a este referéndum porque no estaban de acuerdo con las fechas del mismo. Aquí hay una cuestión demográfica que es básicamente el gobierno central ha querido, digamos, poner muy seguido las fechas de los referéndums, y luego entenderéis también por qué ha tomado la decisión que ha tomado, que ha provocado las protestas, para evitar, digamos, que ese salto demográfico en favor de los independentistas, pues, influenciase el voto. Y claro, lo que querían los independentistas es aguantar lo máximo posible, elegir una fecha que les conveniese más para su demografía y así poder ganar esa votación, ¿no? Por eso ese último, pues bueno, fue boicoteado, pero no sirvió de nada porque Francia dijo que era legal y siguieron para adelante, ¿no? Pero hubo una abstención brutal, quiero decir que la mayoría creo que hubo un boicot total de los independentistas, o prácticamente de casi todos, como digo, el 80%, salió que el 80% de los que votaron que no a la independencia. La cuestión es que este referéndum creo que fue hace 2 años, 2 o 3, no creo, más o menos, sí. La cuestión es que ahora el Parlamento de Nueva Caledonia y el Parlamento francés, el gobierno francés, ha impulsado una reforma constitucional en Nueva Caledonia para que para que tuviesen más derechos, por así decirlo, los recién llegados de Nueva Caledonia, es decir, los que venían de la metrópoli, que son franceses, pero vienen de la metrópoli, ¿no? Sí, se quería actualizar el censo, que era de 1998. Se había congelado en 1998. Y eso beneficia, evidentemente, a los nuevos llegados, por decirlo, a los que votan que no a la independencia, porque además podría favorecer una mayor inmigración de esta gente, ¿no? Al adquirir más derechos. Lo que pasa que lo que pasaría es que alteraría, digamos, el equilibrio demográfico y político que hay en Nueva Caledonia. Y eso es lo que ha provocado, digamos, los disturbios, que están siendo muy gordos. Si veis en Twitter, pues veis las imágenes. Ya son dos noches seguidas de revueltas. Creo que fue ayer o antes de ayer cuando el gobierno ya impuso el toque de queda, pero no ha servido de nada. De hecho, la situación está bastante peor y ya ha impuesto el estado de emergencia. El presidente Macron lo ha anunciado. Y lo que ha dicho, y después de que además hayan aumentado las cifras de muertos a 4, entre ellos un gendarme. Gendarme en Francia es como aquí la Guardia Civil, para que nos entendamos, no es la policía. Un gendarme es como la Guardia Civil, es como entraría dentro de las competencias del Ministerio de Defensa. Y seguramente vayan a enviar mayores refuerzos a
a Nueva Caledonia. Y la cuestión es esa. Supuestamente Macron va a convocar un Consejo de Defensa y de Seguridad. No sé si tomará más medidas de envío, supongo, de mayor personal de fuerzas de seguridad a Nueva Caledonia. Pero bueno, la tensión es bastante grande. Todo hay que decirlo, que todos los partidos políticos en Nueva Caledonia, incluso los independentistas, han llamado a la calma, pero tampoco ha servido de mucho. Y bueno, digamos que la situación es así. Yo la verdad es que lo poco que he leído, porque me he informado un poco en estas horas de la actualidad, es que hay bastantes críticas en verdad al gobierno de Macron, porque digamos que la situación se sabía que iba a ser una decisión polémica, ¿no? Adelantar esta reforma constitucional, y que ellos piensan que se debería haber dejado calmar las aguas, debería haber habido una especie de acuerdo político, ¿no? Entre las partes. Y al final no se ha hecho, muy al estilo en realidad del gobierno de Macron, que es no hacer nada con acuerdos, tirar adelante. Y bueno, pues tenemos otra crisis política en Francia, que puede parecer que a lo mejor que es lejana para el centro del país, pero si abrís cualquier periódico francés ahora mismo, lo primero que te sale es eso. Es decir, que hay que recordar que 4 muertos y uno de ellos es un gendarme y estado de emergencia, y si veis las imágenes de los saqueos y disturbios, pues podéis imaginar el caos, ¿no? Y bueno, tenéis una noticia en nuestra web donde tenéis explicado esto mucho mejor de lo que he explicado yo. Y luego además en nuestra web también tenéis un artículo de Alex, o sea, la noticia también es de Alex, de nuestro compañero Alex, explicando un poco con más detalle la situación de Nueva Caledonia. Así que si queréis tener más información, pues ahí lo tenéis. Vale, genial. Voy a ver si hay algunas preguntas y bueno, también voy a dar mi opinión al respecto, claro, para dar un poco así también de visión al respecto. Bueno, yo lo que veo principalmente no es que forma parte de esos restos del pasado colonial, ¿no? Es decir, sigue siendo una situación en buena parte colonial en ese sentido, ¿no? De esos de todos esos territorios que ellos llaman de ultramar, ¿no? De Francia, en los cuales, pues bueno, como decían por el chat, ¿no? Hay una población de la metrópoli, ¿no? que se ha incrustado en esos territorios, que podríamos decir que es un equivalente, ¿no? A los llamados tengo una actualización. Acaba de anunciar el primer ministro francés el despliegue del ejército en Nueva Caledonia para asegurar proteger los puertos y aeropuertos, y también ha anunciado la prohibición de TikTok en Nueva Caledonia. TikTok, muy curioso TikTok. Eso. Bueno, es curioso, es lógico, ¿no? Saben perfectamente por qué lo hacen. Sí, pero quiero decir que ya se ve la tendencia en toda una serie de países, ¿no? Es decir, si es una red social que yo no puedo controlar, pues nada, pues se prohíbe directamente y punto, porque supongo que a X sí que le pueden hacer una llamada. Exactamente. Sí. Bueno, ya está, perdóname, es que lo he visto justo, me ha aparecido ahora. Ya, ¿no? Es importante y creo que marca de manera clara la estrategia de Francia en distintos escenarios, ¿no? Porque aquí no han dejado mucho margen, es decir, han intentado, ¿no? Resolver el tema pendiente, ¿no? Que había con Nueva Caledonia, imponiendo, ¿no? Una serie de referéndums que han controlado ellos los tiempos y el cómo se hacía la votación, sin, digamos, que normalmente es lo lógico. Cuando se habla de una situación colonial, lo que históricamente y lo que marca Naciones Unidas en ese sentido es un periodo de autogobierno. Aquí no ha habido un periodo de autogobierno independiente, ¿no? Es decir, siempre ha estado controlado por el gobierno francés, y de hecho eso se ve en el sentido de que ahora puedan cambiar el censo electoral por la vía, ¿no? El propio Parlamento francés. Entonces, bueno, lo que tenemos es una situación en ese sentido típicamente colonial, en la cual se inserta, ¿no? una población de la metrópoli que, al constituir, ¿no? Un sector diferenciado con unos intereses en la relación entre la colonia y la metrópoli, marca la política interna y tiene el poder para vetar la posibilidad de la independencia.
si bien eso es verdad que tenía ese acuerdo político por el cual se congelaba el censo en 1998, lo cual permitía que hubiera un cierto equilibrio, una vez han conseguido desde Francia acelerar los 3 referéndums con ese último sin ningún tipo de acuerdo y sin dejar espacio para la campaña política por parte de los canacos, que además pedían, ¿no?, sobre todo que fuera después de las elecciones presidenciales en Francia en 2020, de 2022. Fue en... ¿Cuándo fue? En febrero de 2022 el referéndum, si no recuerdo mal. O algo así. No lo sé. Ahora lo busco si quieres. Yo lo que recuerdo sobre todo es que se planteaba que el referéndum, lo que pedían las organizaciones canacas, es que fuera después de las elecciones presidenciales, que fueron en mayo de 2022, si no recuerdo mal. Sí, bueno, fueron a finales de abril. A finales de abril, vale. Y claro, es decir, una vez han conseguido, por así decir, terminar ese proceso y han dado por hecho que ellos no tienen ninguna responsabilidad más, han acelerado, ¿no?, la cuestión de ya cambiar la relación de poder, ¿no? Descongelando el tema del censo. No, fue en diciembre ¿Sí? El último referéndum fue en diciembre de 2021. 2021, vale. Sí, bueno, sí. Antes de las presidenciales, que era la cuestión, ¿no?, que Eso es. Y claro, el tema es que, que en ese sentido no ha habido un espacio, ¿no?, para, primero, ni de autogobierno, ni de condiciones para que precisamente se explicite la voluntad de lo que sería el pueblo canaco, porque lo que ha habido es una votación en la cual han participado los propios que se benefician de ese proceso de colonización, ¿no? El propio inserto de la metrópoli que viene a determinar de ese modo, con su derecho a voto, dado por las autoridades francesas, el sentido, ¿no? Porque al final lo que tenemos en esa estructura es, por un lado, una mayor parte de la población nativa que ha sufrido los resultados de ese proceso, pero evidentemente hay unos sectores destacados dentro de esa población nativa que también se ha beneficiado. Es decir, que está en alianza y que es favorable a mantener la dominación de la metrópoli. Es decir, unos sectores que dentro de la población nativa se benefician de esa relación. Exactamente. Y, por ejemplo, ahí vemos mucha diferencia, por ejemplo, con lo que ha ocurrido en Córcega. Porque en Córcega también ha habido un proceso muy largo y, de hecho, una de las cuestiones centrales en Córcega también era el tema del voto y el tema de la residencia. Uno de los temas a debate que ha sido durante los últimos tiempos era el tema de los promotores inmobiliarios, del tema de que la gente de fuera no pueda tener derecho a residencia, en relación con los propios franceses, pero también ha habido ahí un discurso, ¿no?, con el tema de los inmigrantes de otros países. Y, de hecho, si a Córcega se le ha dado esa autonomía, ¿no?, y se le ha dado esos derechos especiales que ahora se está planteando desde el gobierno de Macron, es algo que está aún en proceso, se debe a que por ahí el voto, por ejemplo, a la extrema derecha, ¿no?, a Le Pen, se está canalizando debido a que hay una coincidencia dentro del discurso respecto a la inmigración que básicamente está amenazando la hegemonía política, ¿no?, del macronismo. Es un vector por ahí que canaliza el voto de Le Pen y, por lo tanto, por ahí yo creo que se explica la decisión de si quedar la autonomía a Córcega. Una cosa que llevaba mucho tiempo buscando, por cierto. Años, décadas. Macron lo prometió, o más o menos, lo prometió, lo desprometió y así ha sido continuamente. Aparte de la autonomía, también era, por ejemplo, cuestiones como la lengua. Sí. De ponerla como oficial, que Macron tampoco en un momento no quiso, pero bueno, ahora también entra dentro del paquete, ¿no? Poner el corso como lengua oficial, no solamente el francés. Y también es importante decir que, claro, en ese contexto de restos coloniales, hay que decir que, evidentemente, los números de pobreza, de exclusión social, del estado de las infraestructuras de zonas como Nueva Caledonia, pero, por ejemplo, la isla de la Reunión, que también ha visto en el pasado
como se dice, disturbios y otros lugares, pues evidentemente no es comparable con la metrópoli. El nivel de vida de la metrópoli es mucho mayor y esos territorios se sienten en muchos casos abandonados por París y lo que ven es que sus condiciones comparadas con los de sus compatriotas, porque es lo que son, compatriotas, ¿no? Supuestamente, según la ley, pues son Sí. bastante peores y por eso también genera rechazo, ¿no? Y yo creo que entra dentro de lo normal. También hubo, por ejemplo, durante la pandemia, en 2021, hubo también un movimiento muy potente de protesta, ¿no? Contra la vacuna, etcétera, porque hay un sentimiento de agravio y un sentimiento de desconfianza ante las instituciones francesas que es muy grande. Y creo que además todo, no recuerdo los detalles, pero recuerdo además que en ese caso además, no me acuerdo en qué, ¿se llama Martinica o bueno, no me acuerdo cómo Sí, fue. Martinica es una. Sí, creo que fue ahí donde fue como un epicentro, que fue porque hubo un Mm. escándalo hace tiempo dentro de la medicina francesa, hubo de los hospitales que eso causó luego pues una desconfianza bastante grande hacia todo lo que es las instituciones, ¿no? Y bueno, tampoco es extraño, quiero decir que durante el comienzo de las protestas de los chalecos amarillos, también dentro de esos territorios hubo muchos disturbios y también iba provocado por ese, digamos, ese rechazo a la metrópoli. Es que al final no. Es una cuestión que está ahí candente en la política francesa, pero es que esos territorios son, a ver, son importantes, relevantes geopolíticamente y Sí, geoestratégicamente en muchos de casos. hecho, por ejemplo, en la cuestión económica que preguntaban, Nueva Caledonia lo que tiene son muchos minerales. Níquel, magnesio, hierro, cobalto, cromo, manganeso. Y de hecho lo que había era había intentos de acuerdos con China, con empresas chinas. Que las empresas chinas ya han hecho acuerdos, por ejemplo, de minería con otros países de la zona. Luego también, por ejemplo, a la hora, no solamente ¿cómo que murió el ministro? ¿Sí? ¿Qué? Que no dicen por el comentario, ¿cómo que murió el ministro? ¿Ha muerto? Pues el servidor 204. Bueno, si sabéis alguna noticia, decidlo, pero claro, estamos a la espera de qué pasa con el primer ministro Robert Fico de Eslovaquia. No sé si se refería a eso, pero bueno, me he perdido. Ah, sí, bueno, que la cuestión también de estas islas es que también ofrecen que Francia podía proyectar su poder naval, ¿no? En el Pacífico, por tanto. Sí, hay que recordar que Francia sigue siendo una potencia, sobre todo dentro, digamos, de lo que es el espacio del Índico, y Nueva Caledonia relativamente tampoco está tan lejos, ¿no? Y Ujú, en ese espacio entre el Índico y el Pacífico, ¿no? Y de ahí su relación, por ejemplo, con Australia, que históricamente ujú, ha intentado mantenerla. Es verdad que ha tenido ese tropiezo con el tema de los submarinos, ¿no? ujú. Joder, es Eh, verdad, sí, es verdad, sí, y sí. también de mantener sus buenas relaciones con India, porque tiene un intereses estratégicos comunes con India en lo que es el Océano Índico.